Es la hora y veo que ya están ustedes muy callados y muy atentos. Pues vamos a empezar con la conferencia de hoy de Encuentros con la Ciencia. Hoy tenemos con nosotros al comandante Reinaldo Rojas Álvarez, que nos va a hablar de la Policía Judicial de la Guardia Civil y la evolución de la investigación científica con el título de Sherlock Holmes al CSI. A ver si lo cogemos bien. Yo voy a hacer una pequeña introducción, me gusta hacerlo siempre, vamos a ver un poquito lo que era en la época anterior y en la época de Holmes, y él hablará más de su experiencia, que luego verán que es muy importante. La ciencia criminalística empieza en el siglo XIX, es decir, la ciencia que estudia las escenas del crimen y todos sus adláteres. Estamos acostumbrados a lo que vemos en la imagen, a las escenas del CSI, con las fotografías donde se fotografía el escenario, todo con medidas para saber el tamaño que tiene, porque si ustedes hacen una fotografía a cualquier objeto y no tienen una referencia, cuando vean la fotografía no van a saber exactamente qué tamaño y qué es. Eso es la fecha, está mal, la estoy viendo ahora. La criminalística empieza en 1893, no en 1983, donde un juez, Hans Gross, escribe un tratado, un manual, como pone él, Manual del juez como sistema criminalístico, y donde poco menos va diciendo qué pruebas y qué métodos científicos se están utilizando para la resolución de delitos. Los grandes avances se están produciendo en el siglo XIX-XX y actualmente en el XXI, que nos contará más el comandante Rojas, y son avances científicos y técnicos que se aplican a la investigación judicial. Piensen que en el siglo XIX, que empieza más o menos a mitad del siglo a aplicarse la ciencia, muchas veces no son científicos, sino que son policías o científicos que se han metido policías los que empiezan a intentar aplicar unos métodos que sirvan para reconocer al autor del delito y, y de qué manera se han hecho ese acto delictivo. ¿Cuáles he considerado yo que son más importantes? Pues la autopsia, la identificación antropométrica, que prácticamente yo creo que ya no se usa, pone que no ha desaparecido del todo, pero no he conseguido encontrar ninguna policía, luego no, igual no lo puede aclarar antes, que utilice todavía esas medidas antropométricas. La fotografía, que a pesar que pensamos que la fotografía se ha inventado con el móvil, desde mitad del siglo XIX ya se fotografiaba, pero se fotografiaba a los delincuentes para poder identificarlos si eran reincidentes. No había un DNI como hoy con nuestra fotografía, ni se fotografiaba a todo el mundo. La dactiloscopia, es decir, las huellas digitales, van a empezar también en el siglo XIX. Algo de balística, tengan en cuenta que, bueno, lo contaré luego, y la toxicología. Esos son los aspectos que considero más importantes en la época de Sherlock Holmes. Este es un cuadro que se encuentra en Málaga, la autopsia, que es de 1890 y es del autor Enrique Simonet. ¿Para qué se empieza a utilizar la autopsia? La autopsia hasta el siglo XIX se había hecho con control religioso y quitando en algunos países que se había hecho sobre todo con búsqueda de la resolución de enfermedades o determinar cómo se producían las enfermedades y, por supuesto, conocimiento del cuerpo humano. Pero siempre había habido un control religioso bastante importante. En el siglo XIX empieza a cambiarse y empezamos con la autopsia forense, es decir, vamos a determinar las causas de la muerte, el modo de la muerte, la manera de morir y el estado de salud de la persona antes de morir. El primer método universal de autopsia es de Rudolf Virchow de 1876. Todo lo que vamos a ver eran los sitios punteros y en lugares punteros. Tardará en extenderse, pero muchísimo. Y por supuesto a las zonas rurales y más aisladas de tanto de Europa como de América o del resto del mundo, tardaría muchísimo más. La fotografía. Buceando en los archivos, las primeras fotografías de delincuentes son de 1843.
Les he puesto fotografías, en realidad eran daguerrotipos, era parecido a la fotografía, pero no era fotografía. Se hacía a los criminales para ver si reincidían. Los criminales, en cuanto se la aprenden, pues rápidamente lo que hacen, si llevan el pelo largo, barba y bigote, se cortan el pelo, se quitan la barba del bigote, o al revés, o se dejan el bigote, o se dejan crecer patillas. Por lo cual, y como las fotografías no eran numerosas, eran muy difíciles de catalogar y además eran locales, pues luego van a meterse otras serie de técnicas. La más famosa de todas era la identificación antropométrica, que se desarrolla en Francia por Alphonse Bertillon y se le conoce en el mundo entero como la técnica Bertillonage, 1872. ¿Qué hacían? Tomar 11 medidas diferentes de la persona: el tamaño de la nariz, la anchura de la cabeza, el perímetro torácico, la longitud de los brazos, la anchura de la cadera, etcétera. Y ponían dos fotografías. O sea, era una técnica complementaria. Se fue perdiendo cuando se dieron cuenta que había gente que tenía las mismas medidas. O sea, que no eran las medidas antropométricas, no eran individuales de cada persona, se podían repetir en otros seres humanos. Aparecen las huellas dactilares. Fíjense, esta es del siglo XIX. Fíjense qué complejas eran en aquella época, porque tomaban... Lo de abajo son los dedos de los pies. Se tomaban las palmas, parte de los dedos de los pies, y no estaba muy claro el sistema hasta que, curiosamente, en 1892 en Argentina, un juez aceptó por primera vez en la historia las huellas dactilares para condenar a una mujer que había asesinado a sus hijos. Las huellas las había dejado, eran de sangre, las había dejado en una pared y consiguieron sacarlas. Y un argentino que era inspector de policía en aquel entonces, inventó el sistema dactiloscópico, perdón, lo clasificó en 4 tipos y fue el universal a partir de ese momento. La balística forense. La balística forense, ahora, hoy en día, pues más o menos creo que lo tenemos todos claros, es analizar las armas de fuego, los proyectiles, los impactos y ver la influencia que han tenido para determinar el calibre, el arma disparada, etcétera. Todos estamos acostumbrados a ver, como lo que vemos ahí, una bala, un proyectil, con marcadas las estrías, etcétera, que es lo que hemos visto en 1000 películas o en 1000 series, comparan las rayas como son más anchas, más estrechas. Piensen que cuando empieza esta técnica, las armas son de ánima lisa y cada ciudadano que tenía un arma se hacía su munición con plomo. Entonces tenía unos moldes, se echaba plomo derretido, lo juntaba y cuando se enfriaba lo soltaba y era más o menos el calibre de su arma. Eran armas preindustriales, no eran todas idénticas ni todas iguales. A pesar de eso, como cada molde era distinto, pues podían sacar se podía determinar qué arma había sido la que había disparado. La toxicología, y con esto ya terminaré, en 1843, en Francia, un juez condena por asesinato, tras un análisis toxicológico, a Marie Lafarge. El responsable de que se le condene es un español, Mateo José Buenaventura Orfila, conocido como Mateo Orfila. Este había nacido en Mahón, se fue a estudiar a Valencia, luego a Barcelona, y como veía que no había un ambiente, porque este estudió, entre comillas, químicas y medicina. Digo entre comillas porque no piensen en la carrera reglada que tenemos hoy en día, sino que se juntaban con un maestro, el maestro les enseñaba lo que parecía y los mandaban al mundo. Entonces, como no encontraba suficiente, su familia tampoco era excesivamente rica, consiguió lo que se llamaba una pensión, una beca, y se fue a París. Y una vez allí se encontró tan a gusto que ya nunca más volvió. Y entonces pues se dedicó a estudiar sobre todo sobre toxicología, llegó a ser presidente del Colegio de Médicos de París y fue el primero que lanzó un manual forense sobre diversos
venenos y cómo utilizarlos. Después de esta historia más o menos que sería lo que se encontraría Sherlock Holmes, si hubiera tenido una policía puntera, porque él utilizaba además otra serie de cosas, pues hemos pegado un salto muy grande. Y ese salto muy grande nos lo va a contar el comandante Reinaldo Rojas, que a pesar de que lo vean joven, guapo y demás, pues ya tiene mucha experiencia. En su formación ingresó en la academia en el 2007. Los oficiales de la Guardia Civil hacen 2 años en la Academia General Militar en Zaragoza con los cadetes del Ejército de Tierra y luego se marchan 3 años a Aranjuez, a la Academia de la Guardia Civil y Centro Universitario de la Guardia Civil. Como le gustaba estudiar y le sigue gustando estudiar, él termina en el 2012 con el empleo de teniente y como ya había estudiado algo de Derecho, pues se termina el grado de Derecho en 2 años, más un máster de seguridad aplicada entre el año 2020 y 2022 y un máster de dirección de seguridad en la Universidad de Nebrija. Subiendo a la sala me dice, no, pues igual ahora empiezo psicología. O sea que como ven es una persona muy estudiosa y ahora veremos su experiencia y luego los méritos que nosotros les ponemos con decoraciones y felicitaciones. En estos momentos, comandante profesor en la Academia General Militar en Zaragoza. Del 2000 al 2013 mandó comandante del puesto principal de roquetas de mar, roquetas agua dulce. Entre el 13 y el 18 estuvo también en la Academia General Militar, perdón, de jefe de la primera sección del Grupo de Reserva y Seguridad número 5 de Zaragoza. Posteriormente vino como jefe de la 23 sección en la Academia General Militar de Zaragoza y luego pues lo que marca un poco la conferencia que vemos hoy, que es capitán jefe de la Policía Judicial de la Comandancia de Guardia Civil de Zaragoza. Entre los cursos de formación específica tiene un montón, entonces voy a destacar algunos. Curso de Policía Judicial, 4 meses. Curso de Medicina Forense e Investigación Criminal. Curso de Control de Masas, de Adestramientos Especiales, de NRBQ, es decir, Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico con las Fuerzas Armadas en la Escuela Militar de Defensa NRQ del Ejército de Tierra, protección de personas, operaciones de paz, experto en técnicas de conducción, en fin, más que no quiero leer. Y con decoraciones tiene 11 felicitaciones individuales, 2 felicitaciones al mejor servicio en 2018 y 2021 y 5 cruces con el distintivo blanco al orden del mérito militar de la Guardia Civil, 2 de ellas en 2021 y 2 de ellas por servicio. Quiere decir que estamos ante una persona que no solo estudia, sino que sabe hacer bien las cosas. Y yo creo que nos va a gustar mucho lo que nos va a contar. Sin más, les dejo con el comandante Reinaldo Rojas, que nos va a hablar de cómo está organizada el servicio laboral. Su permiso, mi coronel. Bueno, la verdad que después de esa presentación, mi coronel, vine tranquilo, pero me ha puesto nervioso. Ha creado una expectativa aquí. Pero bueno, la verdad que es un lujo para mí que me inviten a hablar de algo que me apasiona, como es las unidades específicas de Policía Judicial de la Guardia Civil, porque he tocado muchas unidades, como bien ha dicho el coronel, he estado en Seguridad Ciudadana, en unidades de intervención como el GRS de Zaragoza, en enseñanza, y las unidades de investigación ha sido con diferencia el mayor reto que me ha ofrecido la Guardia Civil. Son unidades muy sacrificadas, unidades que requieren mucha disponibilidad, unidades que necesitan personal altamente especializado en lo que están haciendo, porque, bueno, como veréis, el crimen antes pues tenía sus métodos, pero bueno, era ir de Madrid a Zaragoza en caballo, pues te pegabas unos cuantos días. Ahora iniciamos un seguimiento porque nos salta una baliza o nos salta un lector en el polígono de Malpica a las 9 de la mañana y llegamos a Algeciras a la hora que lleguemos y luego se va a una reunión en Francia, todo en el vehículo y nosotros vamos detrás al ritmo del malo. Entonces ahora
tanto los delitos como las técnicas de investigación pues han tenido que evolucionar un poco al ritmo y al ingenio del malo. Y nos obliga pues a ser nosotros más ingeniosos para poder atraparle. Y no solo, lo más difícil no es solo saber quién ha sido, sino poder tener los indicios suficientes para poder llevarlo ante un tribunal y que el juez sea capaz de condenarle. Entonces, vamos a ver un poco, ya nos quedamos, el coronel ha explicado muy bien los inicios de la criminalística y de las técnicas investigadoras de aquella época, sobre todo para reunir pruebas, y ahora yo voy a hablar un poco a lo más actual. No obstante de decir que la serie de CSI ha hecho mucho daño. Ojalá tuviésemos los medios de CSI que en 5 segundos tienen para poder identificar ahí caras, huellas, químicos, etcétera, ¿vale? Eso dista mucho de la realidad, pero bueno, no va mal encaminado. Voy a hablaros un poco una pequeña introducción de la Guardia Civil y cómo la Guardia Civil se convirtió en policía judicial, qué es la policía judicial de la Guardia Civil, qué técnicas investigadoras, sin entrar mucho en detalle, ¿vale? Entiendo que no hay ningún delincuente en la sala, ¿no? A ver si voy a revelar los secretos aquí. Las amenazas y retos a los que nos enfrentamos en el presente y sobre todo en el futuro. Y bueno, voy a hacer publicidad de lo que era mi antigua unidad, la Unidad Orgánica de Policía Judicial, y he traído 7 operaciones de las cuales estoy bastante orgulloso por los resultados que hicimos aquí de investigaciones en Zaragoza. Y bueno, si me sobra tiempo, os cuento un poquitillo de qué va cada una de ellas. Bueno, como todos sabéis, la Guardia Civil es de 1844, surge a raíz de los graves problemas del bandolerismo que había en España en aquella época. El bandolerismo viene, esa frase que dice, este tío es un bandolero. ¿Pero por qué era un bandolero? Porque estaba publicado en un bando de busca y captura. Entonces es por eso que se llama bandolero, a toda esta gente que era delincuente. Y antes no había foto, y es lo que vemos en las películas de Se Busca, y hay una especie de retrato robot de antes, o ya con la fotografía, pues obviamente con la reseña. Veníamos de la guerra de independencia, todos los excombatientes guerrilleros pues no encontraron un hueco en la nueva España independiente, y pues lo que sabían hacer era combatir y ser guerrilleros, pues se dedicaron a ser criminales y bandoleros como modus vivendi. Pues a raíz de esa inseguridad que había en España, pues la reina, y bajo las directrices del Gran Duque de Ahumada, pues crea y funda la Guardia Civil en 1844. Y desde el primer momento empezamos a ser ya lo que sería la policía judicial genérica, que ya os explicaré qué es o cuál es la diferencia. Empezamos a ayudar a los jueces para buscar, encontrar, identificar, detener a los autores y ponerlos a disposición judicial y reunir las pruebas e indicios para poder llegar a una condena. Cuando se habla de pruebas o de indicios, son pequeñas miguitas de pan, que a lo mejor o pequeñas circunstancias que a lo mejor separadas no sirven para sustentar una condena, y máxime con los abogados tan buenos que hay ahora, pero juntas pues crean un relato concreto que hace que sea posible asegurar que la persona a la que se está juzgando es culpable del crimen por el que se le está enjuiciando, o por el contrario es inocente. Es hasta 1882 cuando se promulga la ley de enjuiciamiento criminal, más o menos estamos hablando de la época que ha dicho el coronel, que es la época de Sherlock Holmes, principios y finales del siglo XIX. Cuando se promulga esta ley, que está vigente hoy en día, la verdad que se hizo un buen trabajo y va sufriendo modificaciones únicamente cuando aparecen técnicas delictivas o delitos nuevos, o tenemos tecnología o métodos de investigación nuevos que vamos adaptando, que es cuando sufre pequeñas reformas, pero básicamente el núcleo esencial de la norma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal está vigente desde 1872 hasta nuestra época. Y es aquí cuando se crea, o cuando se le asigna el carácter al primer y único cuerpo policial en España como policía judicial específica. Es decir, los CSI de la época era la Guardia Civil, ¿vale? Ahora, pues con la evolución y con el nacimiento de diversos fuerzas y cuerpos de seguridad, pues ahora hay más, ¿no? También más o menos el cuerpo de Policía Nacional, las policías autonómicas en algunos aspectos también tienen carácter de policía judicial específico, pero... Y es cuando ya entramos
en la época actual. La policía judicial básicamente es la policía judicial que depende, o sea, los agentes y fuerzas y cuerpos de seguridad que dependen de una manera funcional de los jueces y fiscales. Es decir, somos el brazo ejecutor o los auxiliares de los jueces, magistrados, fiscales, etcétera, en el desarrollo de sus investigaciones. Los jueces instructores son los que se encargan de llevar, junto con los fiscales, de llevar las investigaciones judiciales y nosotros pues nos encargamos de reunir todas esas pruebas e indicios, asegurar e identificar a los culpables, detenerles, ponerles a disposición judicial y reunir todas las pruebas para que ellos puedan sustentar una calificación penal y que lleve una condena en una fase de juicio oral. La Ley Orgánica 286, que es la que regula las fuerzas y cuerpos de seguridad, establece que son Policía Judicial Específica las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, Guardia Civil y Policía Nacional. Es aquí ya cuando Policía Nacional entra a jugar también como Policía Judicial Específica. Con el devenir y otorga a las policías autonómicas y a las policías locales auxiliares un carácter de colaborador auxiliar en cuestiones de policía judicial a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La regulación también permite que, y es aquí donde ya os hago la diferencia, la primera diferenciación, el primer concepto que tiene que quedar claro es que hay dos tipos de policía judicial. Policía judicial genérica, que somos todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, que, o sea, cualquier agente de policía está facultado para, policía, guardia civil, policía local, etcétera, para que se observe un delito, detener al autor, ponerlo a disposición judicial e instruir las diligencias oportunas derivadas de esa detención. La policía judicial específica es la que ya se encarga de las investigaciones o los delitos más graves o que requieren técnicas más específicas, elaborar atestados más complejos y reunir indicios más complicados y sobre todo, como está la delincuencia ahora, que ya ni siquiera es transfronteriza, sino que ya es internacional, transcontinental, realizar todas esas cooperaciones internacionales para poder, independientemente de que el autor esté en China, pues llegar a con él, detenerlo y ponerlo a disposición de la autoridad judicial española. No sé si ese concepto ha quedado claro. Genérica, todos, específica, las unidades de policía judicial específica. Quitando a las policías locales, que son policía judicial específica en materia de tráfico dentro de los cascos urbanos, la Agrupación General de Tráfico en todas las carreteras que son interurbanas y ciertas policías autonómicas tienen carácter también por convenios que se han firmado entre Gobierno, Ministerio del Interior y comunidades autónomas, también en ciertos aspectos se les han cedido competencias de policía judicial. Así sin más, os hablo un poco de cómo está organizada la policía judicial específica dentro de Guardia Civil. ¿Vale? Depende del mando de operaciones, que lo manda un teniente general, y dentro de las varias patas que tiene el mando de operaciones está la jefatura de policía judicial, que lo manda también un general. Dentro de la jefatura de policía judicial tenemos tres patas que cuelgan directamente de ese general, o tres unidades, que son el servicio de criminalística, que aquí sí serían el CSI como tal. Aquí es donde tenemos a todos nuestros químicos, biólogos, peritos dactiloscópicos, criminólogos. También ahora mismo tenemos gente que es dedicada a reconocimiento facial, a todo el tema de análisis forense de todos los móviles, terminales inteligentes, ordenadores, también un departamento de grafística, vamos, en fin, toda la parte técnico-científica de la investigación la realiza el servicio de criminalística. Los restos de unidades de policía judicial reunimos todos los indicios o les solicitamos ese apoyo para que hagan el análisis, que hagan un cotejo de esta huella dactilar, que me miren las trazas, que me comparen o me identifiquen las rodadas del vehículo que encontramos, las huellas de calzado, la instrumental, que si la puerta la han forzado con una pata de cabra o con un destornillador. O sea, tienen... Y a mí el departamento que, por ejemplo, más útil me ha ayudado, sobre todo en los casos de homicidio y asesinato, con las nuevas tecnologías ahora y la realidad virtual son capaces de recrear el escenario 3D y evita que tengamos los investigadores que contaminar la escena del crimen. Llegan ahí por un aparato y podemos levantar el cadáver, podemos levantar todo y volver a la escena del crimen tantas veces como queramos porque está todo digitalizado
en 3D. Y eso, biología también nos aporta ahora con el tema de la genética y ADN bastantes indicios y sobre todo fuertes, ¿no? Si logramos situar un ADN de un presunto autor en una escena del crimen, pues raro es que se produzca una transferencia si esa persona no ha estado allí. Las huellas dactilares, la dactiloscopia, la seguimos utilizando, no obstante los malos saben que le pillamos por las huellas. Y ese es el gran problema de esto, es que todo lo que hacemos se pone a disposición de los detenidos y de los acusados y los abogados. Y dice, bueno, pues ahora me han pillado porque me han pillado la huella. Pues la siguiente vez que robo, me pongo guantes. Pues me han pillado porque me han reconocido con la reseña policial, son todas las medidas antropométricas, se hacen igual. Cada detenido se le reseña, se le toman todas las huellas, se le toma una fotografía con un testigo para ver su altura, la foto de frente, de perfil, de inclinado el derecho, porque aunque se afeite, hay rasgos que no cambian, ¿no? La distancia entre la nariz y la boca, la amplitud de las orejas, que nos sirve para, por mucho que haga o que se caracterice el presunto autor, pues nos sirve. Y ahora con las técnicas de inteligencia artificial y reconocimiento facial, pues ayuda bastante tener todas esas imágenes. Así que básicamente pues serían nuestros Sherlock Holmes actualizados, nuestros CSI, están todos ubicados aquí en el servicio de criminalística. También está la unidad central operativa, que son unidades centrales que se dedican, tienen la suerte de contar con muchísimo personal específico para cada tipología delictiva. Es decir, tienen un grupo que se dedica exclusivamente a investigaciones de trata de seres humanos, en todos sus fines. Explotación sexual, laboral, tráfico de órganos, matrimonios, etcétera y demás. Tienen un equipo específico al tráfico de drogas, un equipo específico de crimen organizado, un equipo específico de patrimonio, un equipo específico de delitos tecnológicos. Entonces, cuentan con muchísima gente y dedicada en específico a cada tipo de delictivo, con lo cual, pues es un buen apoyo cuando las unidades orgánicas, que tenemos las mismas áreas, pero con la 10ª parte de personal que tienen ellos. Entonces tenemos que hacer las mismas operaciones y a veces pues una unidad orgánica pues, se queda pequeña y es cuando le lanzamos a las unidades centrales el bastón o lo hacemos conjunta con ellos y nos apoyan. Y bueno, básicamente sirve para investigaciones de ámbito nacional, que son todas. O sea, ahora mismo Zaragoza tiene la complejidad de que, bueno, la belleza y también la desgracia para nosotros de que es un centro logístico y centro de unión de todas las grandes ciudades. O sea, yo creo que no detuve a ningún maño, es decir, a ninguno radicado en Zaragoza. Todas las investigaciones nos llevaba gente de Barcelona que venía, robaba y se iba. De Madrid que venía, hacía lo que tenía que hacer y se iba. De Francia pasaba, de Algeciras pasaba. O, como veréis, era el centro logístico de distribución de droga desde Algeciras a varias partes de Europa. Entonces, pues para una unidad orgánica, tal magnitud de investigaciones, pues es mejor tener unidades centrales. Y la unidad técnica de policía judicial, digamos que es igual, gente dedicada, pero más al análisis. Van analizando las tendencias, la información que le vamos mandando a todas las unidades de policía judicial. Si cogemos un grupo criminal aquí en Zaragoza con un modus operandi que está repitiéndose en Bilbao, pues nos permite establecer conexiones y demás. Y digamos que es como nuestra oficina central de inteligencia y análisis que tenemos en policía judicial. Y nos va mandando informes o a demanda. Necesito que me veáis si este vehículo está implicado en más incidentes o en más robos. Y ellos lo cogen, lo miran y luego mandan el informe. Así que básicamente esa sería la estructura central de policía judicial. Y luego cada comandancia tiene sus unidades orgánicas. Dentro de las unidades orgánicas están divididas exactamente igual. Grupo de delitos tecnológicos, equipos, pues son mucho menos, equipo de personas, equipo de delitos tecnológicos, equipo de delincuencia organizada y antidroga, un pequeño laboratorio de criminalística que tenemos en exclusiva nosotros también, grupo contra el patrimonio, y luego los equipos territoriales de policía judicial, que son los que se encargan de hacer el día a día e investigaciones pequeñas a nivel compañías territoriales. Pero bueno, son los que, no sé si alguno ha tenido la desgracia de que un familiar fallezca en el domicilio, pues siempre que una persona fallece fuera de un hospital, hay que hacerle la autopsia, ese levantamiento como colaboradores auxiliares específicos de los jueces y fiscales.
pues los compañeros que han ido a hacer el levantamiento del cadáver y demás son los compañeros de los equipos territoriales de Policía Judicial. Básicamente eso, se dedican a hacer todos los servicios diarios o rutinarios de la especialidad. Poco, que esto me lo salto un poco, pero bueno, básicamente tenemos, la Guardia Civil tiene un 95% del territorio nacional de competencia, mucho menos población, porque obviamente las grandes capitales son competencia del Cuerpo Nacional de Policía, pero nos obliga a tener personal diseminado por todo el territorio para poder dar cumplimiento a la misión. ¿Qué misiones tiene? Pues investigación de delitos y recogida de pruebas, que es básicamente su cometido principal. Colaboración con la autoridad judicial, pues que nos mande un exhorto, que nos pida que investiguemos algo en concreto, que le llegue una denuncia al juzgado y no sabe por dónde tirar y nos encomienda la investigación. Pero la mayor cantidad de auxilios que se hacen son auxilios internacionales. O sea, que viene una orden europea de investigación de cualquier país de la Unión Europea que solicita que hagamos averiguaciones de un nacional español o de una persona que está radicada en España en el marco de una investigación policial en ese país. Y cuando llega a ese tipo de peticiones o de detenciones europeas, pues son los agentes los de Policía Judicial Específica los encargados de hacerla. También tenemos la misión de la protección de testigos y víctimas. No obstante, pues bueno, la ley de protección de testigos en España dista mucho de la de Estados Unidos. ¿Vale? No tenemos dinero para cambiarle de casa, de identidad y demás. Entonces, básicamente es, pues bueno, dedicarle tiempo y enseñarle qué es lo que no tiene que hacer a partir de ahora. Y somos las unidades de policía judicial el máximo escalón o el escalón más especializado en la investigación de delitos de violencia de género. Es decir, ya cuando pues, el riesgo sale muy alto de la víctima o el delito sobre la víctima ha sido bastante gravoso o, obviamente, pues todos los casos de asesinato o homicidio que haya en este ámbito los investiga directamente Policía Judicial. Y bueno, y aquí llega la parte confidencial, ¿eh? No podéis divulgar nada, que está grabado aquí con las caras de todos identificados. Y no podéis decir porque si no, ya nos complicáis el trabajo. Pero bueno, no ha evolucionado lo que son las técnicas de investigación mucho. Hacemos lo mismo, solo que con mejores medios. No obstante, el problema de las investigaciones ya no es tanto el ingenio o la capacidad que tenga el delincuente de actuar o nuestra capacidad que tengamos para detectar o identificar esos autores. La gran barrera que tenemos a la hora de emplear medios es que el malo juega sin reglas y nosotros jugamos con una ley de enjuiciamiento criminal, con una ley procesal y un código penal que obviamente nos limita bastante el uso de... Hay tecnología que permite hacer muchísimas cosas, pero nosotros por nuestra cuenta, pues, y obviamente considero que debe ser así en cualquier país civilizado que se precie, no podemos vulnerar derechos fundamentales de ningún ciudadano salvo autorización judicial. Entonces, es por eso que tenemos que ir de la mano con los jueces para poder implementar cualquier tipo de medida o de técnica que requiera violar cualquier tipo de derecho, el derecho al honor, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las comunicaciones, etcétera. Así que empezamos con los interrogatorios y entrevistas. Esto parece... ahí he puesto unas fotos de poli bueno, poli malo y demás y tal. Y honestamente los interrogatorios policiales, pues cuanto más o menos mejor. O sea, se saca mucho más de una persona detenida, de una fuente o de un posible testigo, pues que esté en un ambiente cómodo y relajado y de confianza y honestamente ahí os explicaré una de las operaciones que además dio bastante buenos resultados precisamente por esto. Fue una conspiración de asesinato que hubo aquí en La Muela y el sicario terminó siendo mi colega. Entonces, pues básicamente, pues de estar enfadado con el mundo y de no contar nada, pues a abrirme bastante los ojos en la investigación. Entonces, pues los interrogatorios son fundamentales. Saber hacer un buen interrogatorio policial guía bastante o por lo menos orienta el cómo empezar la investigación, quiénes son los posibles implicados, que repito,
muchas veces, y es lo más triste, ¿no? Lo más frustrante, sabes quién ha sido, pero no eres capaz de demostrarlo. Entonces, todo ese trabajo que llevas sabiendo a ciencia cierta que es esa persona la que ha cometido el delito, pero si no eres capaz de demostrarlo ante un juez, pues queda impune. Honestamente, nos ha pasado casi nunca, por no decir casi nunca, y sobre todo siempre dentro de algún fleco, ¿no? Que se te queda diciendo, has cogido a 10, pero el 11 no has sido capaz de atarlo bien para llevarlo a juicio. Así que se siguen haciendo, sobre todo también la manipulación de fuentes. En este aspecto quiero hacer constar que no es como el CSI, ¿no? De que se le ofrecen, pues te damos 2 millones de euros y nos cuentas, no sé cuánto. O hacemos la vista gorda y mientras tú metes la droga por aquí, me cuentas quién la va a meter por aquí. Eso, nosotros nos debemos a la ley y hay un estricto protocolo. No todo el mundo puede ser fuente, ni se puede ser dado de alta como fuente. La fuente la manipulan dos agentes y son los únicos que hablan con esa fuente. Cada entrevista está grabada, auditada, manda un informe operativo al juez. O sea que requiere bastante trabajo. Y también es por curarnos nosotros en salud, ¿no? Si te reúnes con una persona, obviamente las fuentes son gente de dudosa reputación y queda feo que en un informe operativo de Policía Nacional pues salgan dos guardias civiles reuniéndose con el objetivo que están investigando. Entonces, si eso llega al juez, que el juez diga, pues, ¿qué hacéis ahí? Decimos, mira, aquí está, que está dada de alta como fuente, está la investigación, estamos haciendo esto y por lo menos duermes tranquilo. Así que eso de las pelis de Miami Vice, eso también en España por lo menos es mentira. La recopilación de pruebas. Está claro que esta es la labor más importante. Y obviamente la recopilación de pruebas empieza desde la escena del crimen, en según qué crímenes, en según qué tipo de delitos tenemos escena. Pero hay otros en los cuales no. Todas las estafas por internet, no sabemos ni qué juez tiene que investigar. Porque la víctima vive en Zaragoza, la conexión se hizo en Singapur, el dinero fue ingresado en Inglaterra o el monedero de Bitcoin está en Gibraltar, así que no sabemos ni siquiera identificar al juez, hasta que un juez valiente dice, venga, lo cojo yo. Pero bueno, como son delitos de tan nueva creación, estamos ya enfocándonos todas las policías del mundo en combatir esta tipología, que aparte es la amenaza más creciente y más peligrosa, ¿no? Como veis, es un método científico puro y duro. ¿Vale? El análisis de la escena del crimen lo hacemos nosotros. Así, en este caso, cuando la escena del crimen es muy difícil de examinar o de recolectar los indicios, o el delito ha sido bastante grave, una agresión sexual, un homicidio, un asesinato, es donde siempre llamaba a mis guardias del laboratorio de criminalística, que son los que se ve por ahí siempre con el buzo de NBQ para no contaminar la prueba, son súper meticulosos, están auditados por un departamento de calidad que a veces roza la inhumanidad, porque es que no se casan con nadie y si no cumple el requisito de calidad, invalidan a los agentes. Entonces, también es verdad que gracias a ese nivel de calidad, como llega un informe pericial de cualquier perito del servicio de criminalística diciendo esto ha pasado así, es que ya puede venir quien sea que no desmonte ese informe pericial. O sea, es una condena segura. Así que es la clave del éxito, empezar desde el principio y con un método científico puro y duro empiezas a elaborar hipótesis, empiezas a aplicar estrategias de cómo llegar y comprobando hipótesis por hipótesis vas llegando hasta los culpables y logrando hacer la película, ¿no? Para poder llegar y sentarte delante de un juez, de un jurado y estar tranquilo y decir, sí, mire, es que la investigación es esto, las intervenciones telefónicas nos dicen esto, el ADN nos dice esto, la huella dactilar nos dice esto, el móvil nos sitúa a esta persona aquí y ya al abogado lo único que le quede es o llegar a una conformidad o intentar tirar el atestado por defecto de forma, no de fondo. Entonces, esta es la principal, ¿no? Digamos que es el reunir indicios con todos los métodos que tenemos
para poder asegurar que esos indicios cuenten una historia y esa historia condene al culpable. Y nos volvemos a la época de siempre, ¿no? Antes, me imagino que todos habéis escuchado, ¿no? Soy más lento que el caballo del malo, ¿no? El seguimiento del bueno al malo, pues sigue siendo igual. La diferencia es que ahora, pues, pues no hay, las distancias se han acortado bastante. Hemos empezado en Zaragoza, hemos bajado a Valencia, Algeciras, Madrid, Portugal, eh, pasamos a Francia sin que supieran los franceses. O sea que al final las carreteras son tan buenas que en un día, como sabe que los teléfonos los intervenimos, pues las reuniones o las cosas, los tratos no los hacen por teléfono, quedan en persona. Entonces, pues va con el distribuidor, luego habla con el transportista con el de seguridad con no sé cuánto, cada uno está en una parte distinta de España y todo el porte de la droga que va a pasar lo hace de esta manera. Entonces, pues nos obliga a estar, a saber que empiezas, que sales en el coche y que vuelves, pues no tengas que volver a casa. Vigilancias también sobre, como ¿no? El espía portugués, ahí detrás del vigilando 24/7 la vivienda del objetivo, el objetivo. También es verdad que ahora los medios pues, nos permiten una mayor capacidad de vigilancia, ¿no? Con los drones, cámaras, las cámaras IP, que ahora con una tarjeta SIM puedes instalarla en cualquier lado y te quitas el tener que estar 24 horas dentro de un vehículo, dentro de una furgoneta o disfrazado de poste, que lo hemos hecho ahí, metido dentro de un poste de madera que cabía una guardia, como era estrechita, pues ahí estaba la pobre, a través de ahí, de un poste vacío la metimos ahí y vigilando un domicilio objetivo. Entonces, la tecnología nos ha permitido que las técnicas antiguas pues sean un poco más fáciles. Por contra, la tecnología también le ha permitido a los malos detectarnos a nosotros cuando le estamos siguiendo, cuando le estamos vigilando y obviamente pues dejan de actuar o cesan en su actividad delictiva o hacen sus comprobaciones y toman sus medidas de seguridad. La intervención de las comunicaciones. Pues esto era una maravilla hasta la llegada de las comunicaciones digitales. WhatsApp, Telegram, todos esos servidores que no están en España y que cuando le pides a Estados Unidos que te mande los mensajes de WhatsApp o el contenido de la llamada telefónica, Estados Unidos te dice que sí, que gracias por participar. Y ya Telegram, pues que depende de los chinos y los rusos, pues eso ni siquiera te dan las gracias. Así que bueno, que obviamente los malos saben que no, que si hablan por teléfono les escuchamos, así que honestamente siguen dando buenos resultados. No tanto para el crimen organizado, pero para investigaciones como por ejemplo la de un secuestro de un bebé que ocurrió aquí en el monasterio de Piedra, que nos facilitó poder detener a todos los autores, porque era toda la familia, más un abogado, más un amigo que habían organizado y habían eh, planificado todo el tema del secuestro del niño, pues en menos de 13 horas tener el bebé en mis manos y haberlo recuperado. Entonces, funcionan, te sirven a lo mejor un poco para poder tener la ubicación o los movimientos, pero bueno, hablar por teléfono ya es raro que hable algún malo o que diga algo que no sea de utilidad a la hora de conseguir una condena, pero vamos, la seguimos utilizando. Ahora hemos mejorado, pues antes solo interveníamos la voz, ahora intervenimos email, intervenimos el teléfono, las aplicaciones. Bueno, básicamente lo que hace Google con todos vuestros móviles, pero nosotros con autorización judicial. ¿Vale? También manejo de fuentes abiertas, es una barbaridad, ¿no? El delincuente, vivimos en el mundo del yo y el ya y el Instagram, y pues el malo también presume de su cochazo, de sus tatuajes, de dónde está, de dónde no está, y son fuentes que todo el mundo podemos consultar. Entonces, nos dan bastante, tenemos a personal dedicado exclusivamente haciendo barridos en todas las redes sociales, con herramientas de inteligencia de fuentes abiertas, pues hemos conseguido hacer toda una investigación. ¿Vale? En concreto, una de las más importantes que hicimos era que era impresionante, era la gente conocía por Instagram, no sé, a Miss España y de repente Miss España de la nada empezaba a hablarle,
pues le pedían que hicieran cosillas por teléfono y luego cuando la víctima caía, pues le extorsionaban con pasar todos esos vídeos haciendo cosillas a toda su red de contactos y demás. Y bueno, consiguiendo, creamos perfiles falsos en las redes, nos hicimos pasar por víctimas, consiguiendo las transmisiones, en fin. La verdad que hasta ese punto llegamos, hasta un guardia tuvo que estar ahí haciendo cosillas en el vídeo y demás, tal, para que cuajara y poder quedar ahí. Pues lo increíble es que todos eran chinos y estaban en China. O sea que, así que bueno, pero no requerimos hacer absolutamente nada más que manejar fuentes abiertas para poder llegar a la identificación. Ahora no sé si el juez aquí en España va a conseguir que los traigan de China para aquí. Pero bueno, poco a poco se va ganando eh, esa cooperación policial internacional con todos los países contra los delitos tecnológicos. También el reconocimiento facial. Está dando bastante. Eso que aparece en las películas es película, ¿vale? No hay ningún software que sea capaz de empezar a hacer un barrido de todas las imágenes del mundo mundial y en cero coma te diga, mira, está aquí en este semáforo. No obstante, pues en cualquier foto que esté publicada en internet y demás, pues sí es capaz de, con una reseña policial que tengamos, hacer un barrido en todo lo que sea público en redes sociales, identificar todos los perfiles que tenga, redes sociales, si está con un carnet que tenga una base de datos, carnet de biblioteca que se haya hecho foto y demás, pues te va juntando o por lo menos te va ayudando a centrar dónde puede estar ese posible culpable. Que esto con el tiempo, pues obviamente irá avanzando mucho más. Y aquí una de las estrellas clave que pone en realce el trabajo de la policía judicial y es donde además somos los encargados. La cooperación policial internacional. O sea, ya el crimen organizado no está en un país, ni se ciñe a un solo país. Entonces, o todas las autoridades, tanto policiales como judiciales, trabajan en unísono, o es imposible luchar contra todas esas redes. Más que nada por la información, que es el gran problema que tenemos con el tema de los delitos tecnológicos. Aunque haya un convenio, el convenio de Budapest, que más o menos se han comprometido diversos países a dar información y a ceder un poco su base de datos, pero lo dicho, la investigación tecnológica llega hasta que das con un servidor que esté en un país que no quiera dar información. O sea, hasta ahí llega. El juez puede hacer cualquier comisión rogatoria internacional obligando o pidiendo a cualquier autoridad judicial extranjera que le diga la IP que se conectó a las 3 de la mañana el día 27 de marzo de 2024 a este ordenador. Pero si nos facilitan ese dato, pues hasta ahí llegó la investigación. Entonces, un poco más. O que diga los titulares de la cuenta bancaria donde se han ingresado el dinero, que también cuesta que lo den y demás. Así tenemos, o se ha creado la Red de Cooperación Internacional de Policía Judicial, donde tuve la suerte de formar parte de la red de expertos de cooperación policial internacional. Las agencias europeas como Frontex, Eurojust y Europol permiten la creación de equipos conjuntos de investigación con otras policías dentro de la Unión Europea y el espacio Schengen, que eso es el mejor invento o el mejor convenio que se ha podido hacer para investigar, ya que todas las pruebas e indicios que se recojan en ese país de ese equipo conjunto de investigación directamente se pueden anexar a las diligencias independientemente del país que sea donde se esté llevando la instrucción del caso. Es decir, que si se hace un equipo conjunto de investigación con los gendarmes franceses y cogemos la droga en Francia, no tengo que hacer una orden europea de investigación solicitando a ese juez que me dé los datos, que me dé esa droga para que el juez español pueda meterla dentro de su diligencia, sino directamente, aunque las cojamos en Francia, pasan a ser valoradas por el juez de instrucción español. Y eso, pues bueno, se va a nivel europeo, se ha conseguido y es bastante eficaz. Mm, El escollo, ¿hay algún juez en la sala? El escollo principal que tenemos es que a los jueces, como es normal, o sea, los jueces van hasta arriba de trabajo y un equipo conjunto de investigación sería saturarle el juzgado. Entonces, pues les da un poquitillo de miedo, o miedo no, o reparo a meterse allí. De hecho, los equipos conjuntos que hemos hecho,
después del equipo de conjunto, después de que hemos terminado la investigación con muy buenos resultados, nos hemos dado abrazos, besos, regalo al juez y demás, nos dice, habéis hecho un trabajo increíble, no me volváis a pedir nunca más esta. Entonces, es que es trabajoso. Entonces, si ya no es solo que quiera el juez español, sino que también quiera el juez del otro país. Entonces, pero bueno, quitando esa parte que poco a poco con los resultados que se están obteniendo y son figuras más o menos nuevas, se está consiguiendo un impulso unificado, por lo menos a nivel Unión Europea, y también con colaboración con terceros países. Estados Unidos ayuda bastante, obviamente, cuando le interesa. Eh, y con países de Latinoamérica tenemos bastantes acuerdos bilaterales que nos ayudan muchísimo. Drogas, la verdad que drogas no me gusta investigar. Drogas es muy fácil, es sota caballo rey. Hay uno que la hace, uno que la transporta, uno que la vende y las investigaciones son sota caballo rey. Son muy trabajosas, pero tampoco requiere mucha inventiva. Pero los delitos de trata de seres humanos, las víctimas son reales y sufren bastante. Y los países de origen, pues suelen ser de Latinoamérica, de África y demás, y conseguir esa cooperación policial y judicial en esos países de origen cuesta bastante. Así que poco a poco se están haciendo convenios, equipos conjuntos de investigación, incluso con países como Colombia, con Paraguay, que tenemos bastantes víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en España, con Nigeria también se ha trabajado bastante. Y honestamente para mí es mi favorito, ¿no? Es mi delito no preferido, sino que no puedo verlo. O sea, cuando detecto que hay un posible caso de trata, voy a por él con todo lo que tengo, porque considero que es la lacra delictiva más o el modelo de esclavitud perenne que no somos capaces de erradicar, aunque vivamos en pleno siglo XXI. Entonces, es un delito muy difícil, muy bonito, pero muy reconfortante saber que has cogido y has rescatado a una víctima que estaba siendo explotada laboral y sobre todo pues sexualmente y la sacas de allí, le devuelve su vida, le devuelve su dignidad. Entonces, que ahí también traje una breve operación, bueno, breve, que estuvimos 2 años y todavía no hemos acabado, pero por lo menos las víctimas están ya seguras y bajo el programa de protección de testigos, que, que el protector soy yo con mi teléfono y estar pendiente de ellas y moviendo todos los recursos que tengo, pero bueno, que se ha llevado a buen término. Y bueno, los retos y amenazas de, sobre todo, que es lo que la razón de ser, digamos, más específica de policía judicial, obviamente el narcotráfico. O sea, tenemos los tres delitos más lucrativos sigue siendo la trata de seres humanos, tráfico de drogas y el tráfico de armas. Entonces, eso no va a cambiar. Y bueno, luchamos contra el narcotráfico, pero ya hemos llegado a un punto que ya los fabricantes ya ni siquiera son personas, organizaciones, no hay Pablos Escobares, ni cómo se llama la de la nueva serie, la serie esta de Netflix, ya son los estados que están haciendo la droga y son los productores, exportadores y demás, y ya luchar contra eso. Pero bueno, obviamente es una lacra que tenemos que erradicar y es una de las amenazas más crecientes en España, no tanto por el destino, que también, que no va a la fiesta aquí en España, sino porque somos el punto de entrada a Europa. Así que es ingente la cantidad de droga que pasa por España y si me apuráis, el 60% de los delitos en España está relacionado con la droga. Si no es la droga en sí, es ajustes de cuenta, es los robos para conseguirla, sí, etcétera. Así que sigue siendo una amenaza y tiene visos de seguir siendo. El crimen financiero, pues obviamente todos los delitos, quitando los que buscan hacer daño a la otra persona, el fin es ganar dinero. Entonces, lo que está siendo más creciente ahora es el blanqueo de capitales, que como tal, el blanqueo de capitales es poner en circulación del mercado legal de la moneda dinero obtenido de actividades ilícitas. ¿Vale? O sea, o cualquier cosa, lo que no sea eso sería fraude fiscal. Es decir, si yo he ganado 2 millones de euros y no quiero pagar la Hacienda, pero los he ganado legalmente esos 2 millones de euros, eso no es blanqueo de capitales, eso es fraude o evasión fiscal. Si he ganado 2 millones de euros vendiendo droga, pues y meto esos 2 millones de euros e incluso hasta esos 2 millones de euros declaro a Hacienda que los he ganado
de una manera legal, es ahí cuando se produce el blanqueo, ¿vale? Únicamente de dinero proveniente de actividades delictivas, que también es una, pues obviamente, ahora mismo es uno de los mayores quebraderos de cabeza, porque ya no es solo conseguir, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Todos los casos que tenemos, políticos, empresarios, presidentes de la FIFA, presidente de la Federación Española de Fútbol, Piqué, etcétera y demás, que ya todo el mundo se mete ahí a malversar y demás, pues sigue siendo las amenazas más principales y ahora el volumen de dinero que se mueve es muchísimo más alto. Seguimos con la trata de personas, que como ya os dije es la esclavitud del siglo XXI. O sea, la trata de seres humanos. He tenido 3 operaciones de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, una con explotación laboral, incluso una investigación en, que tristemente no pudimos, sabemos quién fue, sabemos qué fue lo que pasó, pero no pudimos detener al autor porque todo ocurre en Pakistán. Entonces paga por ella para que se case en Pakistán, se la trae aquí a Zaragoza, la mujer necesitaba un hígado porque tenía un cáncer ahí galopante y con un trasplante de hígado tenía que curarse, se la llevan a Pakistán, compran un hígado en Pakistán, la operan en Pakistán en una chabola, obviamente se le complica y muere en el avión de camino y en Doha. Entonces, sabíamos todo lo que pasó, pero claro, si no podemos pedirle a Pakistán que nos dé los datos o que lo investigue, porque todo ocurre fuera de España y ningún juez es competente para poder investigar ese tipo de delitos. Pero bueno, eso es lo que hay a día de hoy, incluso que pensamos que no, pero sí, la gente paga por esposas, paga por órganos, paga por sexo, paga o no paga por trabajar. Y, y es para mí uno de los delitos más deplorables con los que me he encontrado, sobre todo por las víctimas. Cuando uno llega a una víctima de ese estilo y escucha lo que le ha pasado, es que sí, no da crédito, ¿no? Piensa que eso es, que el ser humano no puede llegar a hacer ese tipo de cosas y vamos, y hay mucha gente que lo hace. Y ya la estrella, pues obviamente la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo. Esto está galopante, ha aumentado un 40% las estafas tecnológicas, los delitos tecnológicos. Ya dentro de esto están estados, están grandes empresas, lo digo, Google. ¿Nos ha pasado alguna vez bueno, yo casi que hasta lo he pensado? O sea, pienso, me quiero comprar un coche y me salen anuncios de coche, pero sin buscar y sin nada, estar hablando en casa, oye, pues quiero mirarme una moto y de repente en el Facebook tenemos 20 millones de anuncios de motos. Por eso digo, nosotros tenemos que hacer eso, pero con autorización judicial. Entonces, eso que, que muchas veces por ignorancia nuestra como usuarios y por confiados, estamos dando una cantidad de información bestial a gente que no hace falta tampoco ser experto. O sea, yo cuando mi trabajo, uno de los máster que hice fue ese de ciberdelincuencia y ciberterrorismo, y mi trabajo de la asignatura de pentesting fue crear un virus que me permitiera conectarme en remoto con un ordenador conectado a la misma red que yo y me cambié las notas de mi grado y me puse la nota que yo quise. No tengo ni idea de ordenadores. Puse en YouTube cómo hacer un virus para poder conectarme en remoto, tal. Y salió un compañero chileno que los latinos, yo no sé qué cantidad de conocimiento gratis ponen ahí en podcast y en YouTube, y me fue guiando paso por paso a cómo hacer el virus, cómo hacer tal. Yo lo único que tuve que hacer fue colárselo a mi profesor. Y una vez que se lo colé, como ir siguiendo paso a paso de un vídeo tutorial de YouTube para poder meterme en un ordenador y conseguir sus claves, cambiar mis notas. Pues eso es conseguir las claves bancarias, las transferencias, toda la información, secuestro de la información y luego págame. O sea que pensamos que estamos más o menos seguros, pero bueno, la ciberdelincuencia, y ya no quiero contar la gente que sabe. O sea, si el que sabe, pues ya no hay barreras ahí, más que el único límite es la imaginación del operador o del delincuente. Así que por aquí vamos. Espero que la inteligencia artificial se desarrolle para poder garantizar mejores niveles de seguridad en todo el ámbito tecnológico. Y bueno, y sobre todo, de aquí el consejo o el mensaje que quiero transmitir aquí en esta fase es, por favor, todo lo que en Internet tenéis que mantener este lema.
es falso hasta que se demuestre lo contrario. O sea, todo lo que veáis en Internet es mentira hasta que comprobéis a ciencia cierta, sin género de duda, que es verdad. Porque ahora mismo es que hasta las noticias. O sea, Antena 3 saca una noticia que parece que la ha sacado Antena 3 y es una página falsa que parece Antena 3 y todos nos creemos que Antena 3 ha dicho que vienen los extraterrestres. Y, y con una capacidad o de rastreo ínfima. Porque lo dicho, hasta cuando llegamos con un servidor o con una solicitud que tenemos que hacer judicialmente a una autoridad judicial extranjera que no da datos, hasta ahí llegó la investigación. No hay, no hay posibilidad de seguir más. Así que esta es la principal amenaza a la cual nos enfrentamos en el futuro las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Y cómo voy de tiempo? ¿Me queda? Vale, pues cuento rápido. Como os he dicho, pues varias operaciones de las que más me han gustado porque nos han costado bastante trabajo, pero los resultados han sido muy buenos. La más reciente que tuvimos, que todavía estamos pendiente de juicio, por eso no doy muchos detalles, pues liberamos 5 víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Caspe, de diversa nacionalidad. Estas mujeres las han llevado de Latinoamérica a España, de España a Alemania. eh, Le han hecho absolutamente de todo, pero lo grave de esto, lo más difícil de estos casos es que la víctima cuesta que coopere. Bien, por miedo, bien, porque desconfía de nosotros. Obviamente la policía en sus países de origen, pues a lo mejor es más peligrosa que el delincuente. Y, y otras, que es la que más duele como investigador, es que no se ven como víctimas. O sea, tienen tan interiorizado que eso es normal lo que les está pasando que no ponen la denuncia, no cooperan, quieren seguir haciéndolo. Y bueno, tener entre varias, esta fue la primera que hice, fue un poco ensayo y error, porque tampoco no habíamos hecho ninguna de trata de seres humanos antes, pero bueno, a día de hoy lo que me llena, me da igual si los malos entran en prisión o no, que ya que están. Es que tengo a 5 víctimas que están nacionalizadas, que están trabajando, que han rehecho su vida, que están lejos de ese mundo. Y todo eso gracias al trabajo de mis guardias y de mi unidad. Técnicas, pues utilizamos todo. Seguimiento, intervenciones telefónicas, balizas, drones, manejo de fuentes, balizas microfonadas, microfonamos coches, o sea que al final dedicamos todo lo que teníamos en poder reunir indicios bastantes para poder saber que cuando detuviésemos iban a ir a prisión. Uno de dos de los principales tratantes se fueron a Alemania. Tuvimos que pedir una orden europea de detención y entrega a Alemania. Tardaron bastante en darnos. Nos tuvimos que, mientras estaban en Alemania, estaban mandando sicarios en uno de los países de Latinoamérica a amenazar a la familia de las víctimas para que no, para que retiraran la denuncia. O sea, la verdad que fue bastante compleja, pero bueno, el resultado es que todos están detenidos, las víctimas están bien y bueno, a la espera de juicio. Este otro de los casos, eh, además lo llevé yo directamente, o sea, no lo hice yo todo. Esto es una mujer que, celosa, pues quiso matar a la nueva pareja de su ex marido, contrató un sicario, todo urdió un plan increíble, empezaron a buscar ahí diversos métodos, en la que he dicho que el sicario estaba, pasamos de un habeas corpus a, dime qué es lo que tengo que decir o por favor que no me fío de mi abogado y me fío más de ti y ya empezó sin decirme nada, pero por lo menos me orientaba. Vamos, con que me diera acceso a su teléfono sin necesidad de tener que volcarlo, pedir una autorización judicial y demás, sino con que me diera el PIN del teléfono ya me facilitó toda la investigación. Y en 4 meses, pues 7 detenidos. Y hicimos aquí, están todos atados con medidas antropométricas, joder, no me sale la palabra. Había vídeos de seguimientos de esta mujer vigilando a la víctima, que solo se le escuchaba la voz y se veía un poco, y fuimos capaces del vídeo sacar lunares, muescas, hicimos un cotejo de la voz de la mujer con la voz que salía del vídeo con el servicio de criminalística, la situamos en la escena del crimen, vamos, un trabajo bastante completo y utilizando casi todas las medidas, intervenciones telefónicas para ir situando los teléfonos, los días que le estaban haciendo a la víctima y demás.
Así que bueno, los 7 y estaban en prisión. El juicio está a poco de salir. Y esta es mi, digamos, mi operación estrella. Y no sé si ya con esto es la que os he dicho del bebé. 5 personas, que es mi equipo de personas, en 13 horas. Con el único dato que teníamos es a las 8 de la tarde que me llaman, a las 7:30, que me llaman diciendo que se acaba de producir un secuestro en el monasterio de Piedra de un bebé, un vídeo y que era el padre. Pues con esos datos, en 13 horas, estaba tirando la puerta abajo de un piso franco de un amigo que nada tenía que ver con la familia y recuperando al bebé. En menos de 13 horas, un plan que llevaban haciendo 2 años, se lo desarticuló la Guardia Civil de Zaragoza. Entonces, y el mayor recompensa, aparte de ver obviamente la cara de la madre cuando le devolvemos su niño, es que el propio abogado de los malos diga, ¿y habéis sido capaces de haber hecho todo eso en 13 horas? Porque ya no hay manera, o sea, ya con eso que teníamos, ya estaban todos condenados. Lo dejamos tan atado que ya era imposible de evadir de allí. Pues bueno, fueron 36 horas sin parar, yo y mi equipo, pero bueno, al final con éxito y todos detenidos. Me quedé con ganas de abrochar al abogado que les estaba asesorando, pero bueno. Y poco más. Bueno, la operación más grande de droga que hemos hecho. Zaragoza, una única persona tenía un tejido empresarial legal, un tejido de transporte hecho a nivel nacional y mandaba contenedores, pero contenedores cargados de droga de Algeciras a Alemania, a Polonia, a Francia, a Italia y destinatarios varios. O sea, en cada país era la mafia, en Italia la camorra, en Alemania otra organización criminal de allí, los receptores de esa droga, y fuimos capaces de sin pedir, que esto es, por eso me gusta, sin pedir ni una sola autorización judicial, es decir, haciendo todo con vigilancias, seguimientos, fotografía operativa, manejo de fuentes abiertas, es decir, sin vulnerar ni un solo derecho fundamental, salvo cuando pedimos las entradas y registros en los domicilios, logramos hacer que 11 personas cayeran detenidas y desarticular toda una plataforma logística de envío de droga a Europa con mis 6 guardias de Ledoa. O sea que eso parece fácil, pero eso es, no sé, las horas ingentes de sin dormir, de estar ahí tirado, de seguimientos, de estar pasando calor, frío, sueño en un coche detrás del malo, siguiendo para dónde se movía, a dónde, con quién iba a hablar, un análisis ingente de datos de todas las empresas, pantalla y fantasma, análisis de monederos de Bitcoin virtuales, vamos, pero bueno, se ha llevado a buen término y de la droga me ha gustado por eso, porque al final la hicimos toda sin necesidad de intervenir ni un solo teléfono, sin poner ninguna baliza, sin poder absolutamente nada. Y ya finalizo aquí con el crimen de Badoo, que no sé si lo recordaréis, era pues una pareja que se dedicaba a conseguir víctimas a través de la red social, los secuestraba, le intentaba robar y los mataba. Y bueno, nos encontramos un cadáver enterrado aquí y de ese cadáver pues logramos sacar todo para que se peguen 30 años entre rejas a partir de la escena del crimen, reuniendo pruebas de ADN, reuniendo teléfono, analizando miles y miles y miles de conexiones de teléfono en los repetidores en la zona, en donde creíamos que eran, pidiéndole a Badoo, gracias a Dios, nos dio un poco los datos de los perfiles, conseguimos trazar esos IPs y estaban en España, con lo cual, pues toda la información pudimos tener acceso y conseguimos eso, una condena de 30 años por 3 asesinatos. Y bueno, los bancos lo siguen robando. Ya por terminar, lo que el coronel ha dicho, los criminales son reincidentes. Si alguien atraca un banco ahora, son atracadores de banco de los 90 que salen de prisión y siguen. 74 años tenía uno, el otro también por atracador de bancos, o sea, los tres con antecedentes, pero bueno, lo hicieron bastante bien, fueron caracterizados con máscaras del juego del calamar, pues, y hemos llegado hasta el chino donde compraron las máscaras, o sea que, que al final
con poquito a poco. Y yo, bueno, yo por el tiempo, creo que aquí paro. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, pues ahora empieza el turno de preguntas de ustedes, cuando quieran. Aquí una y después otra. Espere que le pasen el micrófono. No, pero primero delante y luego el señor de atrás. No puede volver a suceder lo que sucedió con el famoso Ruth Roldán, que si no puede volver a suceder lo que sucedió con el famoso Luis Roldán. Pues al final le diría que imposible, pero al final las personas son personas y lo que sí le aseguro es que si ocurre un Luis Roldán, le volveremos a pillar. Sí, sí, honestamente creo que no había nacido ni siquiera cuando fue la investigación esa, pero vamos, le aseguro que si vuelve a pasar, le volveremos a enganchar. Que lo de la UCO ya se ve que hace un buen trabajo independientemente de quién sea el malo. Al fondo, Hola, buenas tardes. Era preguntarle, ¿no lo ve un poco imprudente la divulgación de las técnicas de investigación del delito y para localizar a los delincuentes que se suelen dar en muchos programas, medios de comunicación? Yo entiendo que a las grandes organizaciones no les vamos a enseñar nada, pero el delincuente medio recibe clases gratuitas por televisión de cómo evitar luego esos elementos que os permiten las detenciones. Sí, eh, la operación que le conté de la conspiración para asesinato en La Muela fue toda autodidacta, vamos, que no se crea que eran genios del crimen, pero la verdad que lo habían hecho bastante bien. De hecho, llegamos a esta investigación porque mi jefa vio un robo con violencia, hicieron un robo con violencia, lo que hicieron parecer. Y me dice, ve por favor a ver si es verdad, que no sé, que me escama la intuición femenina, que eso nunca falla. Y de un robo con violencia y una habeas corpus, pues sacamos una conspiración para asesinato y sí, pero honestamente al final el problema de esto es que la gente que comete delitos tan graves, por lo general, tiene antecedentes y ha ingresado en prisión. Y está mal que yo lo diga, pero es que las cárceles hoy en día son centros de especialización. O sea, se juntan y dicen, pues a mí me han pillado por aquí, a mí me han pillado por acá. Pues yo hice esto y me engancharon aquí. Y ahora tenemos grupos criminales que se conocen en la cárcel y el conductor, el traficante, el que sabe abrir las puertas, el que es una máquina con los teléfonos y al final tenemos ahí a 5 personas que por separado serían incapaces de hacer nada y como saben, porque tenemos que dárselo, porque tienen que defenderse en los juzgados, saben cómo les hemos cogido, pues al final, poco a poco, se van especializando. Y bueno, y los medios de comunicación que a veces pecan de imprudentes a la hora de dar tantos datos, que no sé de dónde los obtienen. Muchas veces nuestras notas de prensa no reflejamos tantos datos, pero a veces he visto recortes de prensa que ha sido mi atestado policial. O sea, todos los datos que aparecían ahí eran datos de mi atestado. Entonces, pues bueno, al final tenemos que morir un poco a esa libertad de información, incluso estando la investigación en secreto de sumario. O sea, que no deberían haber divulgado nada en medios de prensa y ha salido toda la investigación. No sé si le he contestado. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, comandante. Dos preguntitas y muy breves. ¿Cuál es la diferencia entre necropsia y autopsia y por qué el ejército no es PJ? Sí. Bueno, paso por la más fácil para responder. El ejército, la misión del ejército la da el artículo 8, ¿vale? Y las fuerzas y cuerpos de seguridad es el artículo 104. Entonces, tanto la ley, ya únicamente por esa diferente misión que tenemos, aunque la Guardia Civil seamos militares, ¿vale? Nuestra misión nos la da el artículo 104, que es
o sea, garantizar el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizar esa seguridad ciudadana. Como expliqué antes, la 286 solamente otorga el carácter de policía judicial a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a ciertas comunidades autónomas o policías locales en el ámbito específico de tráfico. Y la Constitución también. O sea que es porque la legislación no permite que el ejército tenga más que su condición de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, que tenga un poco medio de policía militar. Pero en todo caso, cuando se está desplegado en zona de operaciones y demás, etcétera, son caracteres de auxiliares de esa autoridad judicial. Necropsia y autopsia. La autopsia la hace un forense. Tiene que ser obligatorio un forense porque los resultados de esa autopsia van directamente al juzgado, o sea, forma parte del ámbito judicial y honestamente no, tendría que buscárselo, pero no sé, nunca he escuchado o yo por lo menos en mi experiencia nunca he practicado una necropsia. O sea, siempre que hacemos cualquier investigación sobre un organismo judicialmente es autopsia. Si me permites completar un poco, como coronel del ejército, he participado en operaciones en la frontera española y en apoyo ciudadano. Siempre que hay una vulneración de la ley por un delito, siempre vamos acompañados por Guardia Civil o Policía Nacional, normalmente Guardia Civil. Y como bien ha dicho el comandante, cuando vamos a operaciones, cualquier delito que se produzca, ellos vienen con nosotros y son los encargados de realizar todas las gestiones para ponerlo en manos del juez. Nosotros simplemente vamos como auxiliares. Aquí en el centro. Hola, buenas tardes. En la medida en que lo pueda responder, me ha sorprendido, más o menos, que haya dicho que las organizaciones delictivas ya no son organizaciones en sí que controlan a gobiernos, sino que son los propios gobiernos en varios países los que realmente gestionan todo lo que es el crimen organizado de droga. ¿Qué países son esos? Dentro de que pueda decir alguno, sin que la liemos. Tomando café y sí, uniforme, que si hablase Reinaldo, vale, pues hoy estoy hablando, hoy habla el comandante y prefiero no meterme en ese tipo de... Sí, sí, la Guardia Civil Española dice que... no. Hay una pregunta al fondo, pero antes me gustaría plantear una mía. ¿Cómo tenemos las relaciones policiales con dos territorios que limitamos con ellos, que no son de la Unión Europea, que son Andorra y Gibraltar? Sí, lo que pasa es que en una hora no me da tiempo de hablar toda la cooperación policial internacional, pero con ellos tenemos CCPAs, que son centros de cooperación policial y aduanera. Entonces, tenemos oficiales de enlace que aparte funcionan bastante bien, con Marruecos, con Andorra, con Francia, y dentro de esos países, cada país tiene un CCPA con el siguiente país en frontera. Entonces son países, o sea, son centros de cooperación policial donde tenemos esos oficiales de enlace, pues si yo por ejemplo, el caso de la conspiración para asesinato, uno de los ideólogos era el nieto de la mujer, que estaba preso en una cárcel de Francia y estaba haciendo todas las conversaciones telefónicas y todas las llamadas y todas las gestiones para conseguir la pistola, el ácido, o sea, etcétera y demás, todo lo que estaban haciendo. Y a través de ese centro de cooperación policial que solamente mandando un mensaje diciendo necesito que miréis la celda de este hombre a ver si tiene un teléfono y conseguir ese teléfono y traerlo. Pues lo mismo con Andorra, con Marruecos, o sea que esos funcionan así. La pregunta era porque muchas veces da la sensación o nos transmiten los medios de comunicación que Andorra es un paraíso fiscal y Gibraltar mucho más, y aparte de nido de piratas y de traficantes y de otras cosas. Por eso era la pregunta que qué relaciones teníamos con Aportan. Lo más importante que es que si necesitamos un dato, por los convenios lo aportan. O sea que no es o sea, no son países oscuros. Es un santuario. Exactamente. Teníamos ahí al fondo una pregunta. Sí, yo tengo una duda que puede ser muy simple. Bueno, primero, ¿qué diferencia hay entre prueba e indicio? No sé si es lo mismo. Y luego es que me da la sensación de que ahora, por ejemplo, en un homicidio tiene que haber una cámara grabando o un testigo directamente viéndolo.
no sé si con indicios, porque suelen decir, no, es que había indicios y entonces no se ha podido encarcelar a los culpables porque solo había indicios. Pero yo lo que veo es que las investigaciones realmente juegan con esos indicios, ¿no? Que son los que lleváis al juez. No sé. Sí, la diferencia básicamente entre indicio y prueba es legal. O sea, cuando hablamos de prueba es que ya está dentro del proceso judicial y sirve para utilizarla y fallar con una condena o, por el contrario, no poder. ¿Vale? Entonces, es básicamente es lo mismo. La diferencia es que en la fase de instrucción y ya luego cuando es prueba es que le sirve al juez para poder emitir su fallo, para sustentar su fallo. ¿Vale? Eh, no necesariamente, ¿vale? El último homicidio bueno, asesinato en realidad que tuvimos fue por un ajuste de cuentas aquí en Zaragoza. No había nada. Llegamos a la escena del crimen, encontramos una persona maniatada en una silla con una bolsa en la cabeza y que le habían dado una paliza hasta morir. Pues a partir de ahí, pues consiguiendo ADN en la bolsa, ADN en la sangre, buscándonos, analizando un montón de datos que nos aportan pues repetidores de telefonía, lectores de tráfico. Vamos, o sea, es cuando llevamos indicios, ¿no? O sea, bueno, el móvil estaba en este punto y luego estaba en este otro punto. Vamos a ver qué móviles estaban allí. Pues en un pueblo donde hay 100 habitantes, pues es fácil, ¿no? Pues son los 100 teléfonos que hay, pero aquí que hay miles y miles de personas y todo el mundo tiene un teléfono móvil, pues conlleva un esfuerzo bastante considerable de poder cruzar todos esos datos. Pero si ya ese móvil lo tienes ubicado en el homicidio, más en otro sitio, más resulta que te aparece en otro ajuste de cuenta, más, pues ya vas en sí y dices, bueno, eso no me dice nada, pero ya luego cuando hay otro ajuste de cuenta, pues ya hay un modus operandi más o menos igual. Pues, y en ese ajuste, y en ese segundo donde lo tenemos, pues hemos logrado ver que en un cajero o en la farmacia ha comprado ibuprofeno porque le dolían los nudillos de darle la paliza al otro. Pues ya vas, ya vas reuniendo, por lo menos para identificar quién es. Y una vez que sabes que yo lo sé quién es, o por lo menos creo que quién es, ya empiezo con técnicas de investigación específicas sobre esa persona hasta poder conseguir lo que necesito. Entonces, ¿qué es fácil? Pues no, pero si fuese fácil lo harían otros. Una Buenas pregunta por tardes. allí, sí. Buenas tardes, gracias por la intervención de esta tarde. Pero hay un tema que nos ha hablado, es el tema, ha comentado que hay muchos departamentos de gestión de violencia de género. ¿Qué seguimiento hay después de que ha habido una agresión a una mujer? Que la mujer pide pues que se controle, la persona a lo mejor sale de la cárcel, pide que por favor se le... Bueno, todos los trámites que ya sabéis que llevan. ¿Por qué no hay una unidad especial de ayuda a estas personas que han sufrido violencia de género? Yo tengo el caso de una amiga de aquí de Zaragoza que tuvo más de 20 puñaladas. Esta persona estuvo en la cárcel. No voy a contar la pobre como los años que ha vivido de tragedia. Sale de la cárcel, fue a que le pidieran una pulsera, una ayuda, porque entró en psicosis de que creía que iba a ir otra vez. Bueno, vive en un sitio que solamente lo sabe la familia y 4 personas más, pero ella vive en psicosis constante. Ha ido a que le den ayuda, una protección policial, una asistencia, y la contestación es: no tenemos recursos para poder tener este seguimiento. Esta persona, no os podéis imaginar el calvario que lleva. Ha tenido que irse fuera de Zaragoza a vivir cuando este señor salió de la cárcel. Lo dejo ahí. Gracias. Sí. Bueno, es que de lo que ha dicho hay que diferenciar lo que corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad y lo que podemos hacer y lo que no. O sea, yo como Guardia Civil no puedo ponerle una pulsera a un agresor, ¿vale? Puedo recomendar que se le ponga.
hasta ahí llega mi trabajo, ¿no? Entonces, con respecto a qué hacemos, si tenemos unidades especializadas, no es que tengamos unidades especializadas, es que dedicamos una ingente cantidad de plantilla única y exclusivamente, hablo de Guardia Civil, no sé si era Zaragoza Capital o... Entonces, hablo de Guardia Civil. Empieza desde o sea, el primer escalón de intervención en policía judicial son nuestras patrullas de seguridad ciudadana, nuestros puestos de seguridad ciudadana. A partir de ahí, ya a nivel compañía, hay equipos de violencia de género que son personal especialista en seguimiento de todos los casos. Cada víctima componer una denuncia, tanto ni siquiera si quiere ponerla. O sea, si yo estoy en el bar tomándome un café y escucho una conversación entre usted y su amiga, ya yo puedo actuar de oficio y actúo de oficio. Empiezo a ver quién es su amiga, empiezo a ver quién es usted, empiezo a ver quién es el agresor y elaboro un perfil de riesgo que me lo da un sistema, no tengo ni que pensar. Eso yo meto unos indicadores y si le escucho, no, es que me ha amenazado con un cuchillo, pues le ha amenazado con un cuchillo. Es que mi marido es alcohólico y voy poniendo unos tics que voy rellenando y me sale un nivel de riesgo. Y ese nivel de riesgo me obliga a mí a implantar una serie de medidas de protección. Por ejemplo, el riesgo extremo, que saldría, me obliga a tener una patrulla 24 horas con esa víctima. Entonces, según el nivel de riesgo que aparezca, que eso está todo estandarizado, nosotros podemos adoptar X medidas policiales aparte de las de investigación. Pero, o sea, una víctima puede ir a un cuartel de la Guardia Civil a solicitar una pulsera y mi trabajo llega a decir, la víctima solicita hacer una nueva valoración de la evolución policial de ese riesgo y mandarle y a lo mejor subirlo, ¿no? Si ha salido de prisión, cosa que eso es un seguimiento que lo hace el sistema, salta directamente, nos avisan al cuerpo policial competente por demarcación, en este caso si es Zaragoza, le salta un aviso a la unidad que tiene la protección de esa víctima y dice, el agresor ha salido de prisión. Y ahí se hace una valoración de la evolución policial de riesgo y en función de lo que salga, pues, y aparte ha dicho que en lo que salga me va a venir a matar. Pues es que tiene una patrulla debajo de su casa. Entonces, y no es que, y ni siquiera me puedo negar a no ponerla. O sea, es que tengo que sacarla, tengo que quitarla de cualquier sitio y dedicarla 24 horas hasta que ese nivel de riesgo extremo permanezca. Entonces, no sé si... ¿Pero a quién? Por eso, o sea, yo puedo hablar de Guardia Civil. No puedo hablar ni del IAM, ni de... Y es comprensible. De hecho, esa es una de las medidas que adoptamos nosotros policialmente. O sea, eso sí tenemos recursos específicos donde si por razones de seguridad de la víctima yo la tengo que coger y llevarla a otra zona lejos, o sea, a Cádiz, me la llevo a pisos que tenemos concertados, vigilados por nosotros, hasta que logramos detener al presunto autor. Entonces, que mm, no puedo, no puedo contestarle o sea, lo que ha hecho el cuerpo policial competente. Yo le podría decir que casi que es mi experiencia y también lo veo negativo, esto que voy a decir, porque es negativo. Al final, eh, todas las medidas se adoptan sobre la víctima. Y muchas veces, aunque vigilemos al autor, tengamos cualquier movimiento medianamente controlado, incluso aunque tenga esa pulsera de geolocalización y un cometa activado y demás, a mí me ha llegado a pasar lo contrario, de venir la víctima y decir, ¿me queréis dejar en paz? Me estáis agobiando, o sea, de llamarla, porque es que es el sistema quien nos dice, hay que hacer esto en este nivel, esto en este nivel. Y tenemos que hacerlo, es que no es que queramos o no queramos, es que tenemos que hacerlo. Por eso le digo que Guardia Civil dedica una ingente cantidad de plantilla en detrimento de otras especialidades y de tiempos de respuesta en otro tipo de cosas, únicamente al tema de violencia de género. Entonces, no, siento si no he podido, pero vamos, que lo que sí me gustaría que tuviese claro que la labor policial llega hasta un punto. O sea, que a partir de allí no podemos hacer más, aunque yo quisiera. ¿Vale?
Nos avisan que queda poco tiempo. Te quería hacer una última pregunta personal. A pesar de que estemos rodeados, ¿cómo te preparas tú el día a día? Quiero decir, el día a día y cómo te afecta. Porque has dicho cómo es el trabajo, pero me imagino, te vas a la cama, tienes allí en la cabeza algo, tendrás tu familia. ¿Cómo se lleva esta actividad en el día a día conciliándola con la familia? Bueno, es que en realidad esa pregunta para mí es muy fácil de responder, ¿no? Yo no tengo ninguna familia militar, ni guardia civil, ni nada, y cumplí 3 años, me hicieron una tarta y le dije a mi padre, quiero ser militar. Y desde los 3 años hasta ahora he trabajado o he hecho todo y absolutamente todo para estar donde estoy. Entonces, yo tengo la suerte y a la vez la desgracia de que siempre hemos escuchado 2 catálogos, ¿no? La gente vive para trabajar o trabaja para vivir, ¿no? Mi problema es que yo vivo trabajando. Entonces, yo no voy a trabajar, voy a pasármelo bien. Entonces, y si encima me lo paso bien y conlleva pues que la misión se vea cumplida, pues es sacrificio. Pues cuando me casé con mi mujer, de rodillas le dije, te casas conmigo con 23 años, te casas conmigo y con lo que soy. Es inseparable. Sí, pero Y a la hora de relacionarte, igual que los científicos, vamos, coges y te pones a veces a analizar, te pones también a analizar y dices, a ver, aquí veo algo sospechoso. sí, pero honestamente menos, quitando policía judicial, porque era imposible desconectar. O sea, ahí sí es verdad que muchas veces, bueno, mi mujer me lo decía, ¿no? Porque los hombres no sabemos hacer más de 2 cosas a la vez o no podemos, ¿no? Pues ahí desarrollé mi lado femenino y hacía 20, no 20, 50.000. Y en el GRS, en una unidad de intervención, demandaba otro tipo de capacidades, pero yo me quitaba el uniforme y se acababa el trabajo. O sea, salvo que estuviese de alerta, que sabía que tenía que estar a 30 minutos de respuesta, pero el resto del tiempo se acababa el trabajo. Policía judicial era 24/7 durante casi 4 años que estuve allí. Entonces, pues sí, pues salía con la niña dormida, volvía con la niña dormidas, pero pues que no puedes parar. O sea, tienes una niña que la han agredido sexualmente, tienes a una mujer que la han matado, tienes a 50 personas que han robado dentro de su casa y al final, por eso digo, la droga es el que menos me preocupa, porque, bueno, el que quiere consumir droga, pues es el que se la ha buscado, pero el resto de delitos, ¿no? que son más específicos, o el señor mayor que dice me han robado los 30.000 euros que me quedan de ahorro toda la vida por una estafa informática, pues ¿cómo no te vuelcas a eso, ¿no? Entonces, honestamente, yo es que soy medio tarao y le diría que, que me cuesta trabajo, pero es que no me cuesta. O sea, forma parte de mi día a día y más me gusta. Entonces, no. Pues muchas gracias. Antes de cederle la palabra de nuevo a José Manuel, siempre antes de terminar, de despedir, de dar los aplausos, bueno, darte la enhorabuena porque ha sido una charla fantástica. Solo hay que ver cómo está la sala. Decirte que en la sala hay gente que ha